en el video pasado toqué como un tema que era justamente como el origen de la filosofía, que yo recalqué harto, que a mí me gustaba harto mencionar siempre que cualquier cosa que nosotros hacíamos era como un acto político, porque somos seres políticos, entonces todas nuestras motivaciones personales van mucho más allá que una simple motivación personal, sino que siempre están envueltas como en la esfera de lo político, porque al final todo resulta político cuando toda nuestra vida gira como en torno a eso. Y ese es un tema que salió, yo recuerdo cuando fue el estallido social, fue un tema que fue bastante concurrido, por así decirlo, que muchas personas hablaron de eso, del tema como de qué es ser apolítico. Claro, muchos decían que el movimiento como que surgió alrededor de esta idea, ¿cierto?, que generó el estallido social. Era como una idea apolítica, que era una lucha que no se veía por partidos políticos, ni tenía colores políticos, ni candidatos, nada. Entonces no tenía ni nombre, no tenía apellido, no tenía nada. Y claro, y salió como harto la discusión y la gente empezó a utilizar el término de lo apolítico. Y claro, ahí como que resonó harto este tema de la apolítica, como que es en efecto ser apolítico. Y claro, si nos vamos ya más a lo etimológico, a significa sin, cierto, carente de, y político es política. Lo apolítico como tal no existe, nadie es apolítico, nadie es carente de política, porque todos formamos parte de una sociedad y al solo hecho de nosotros formar parte de una sociedad ya nos convertimos como en seres políticos. Y claro, esta discusión a mí me interesó harto y yo elaboré una especie de ensayo, por así decirlo, como un pequeño escrito, relato sobre cómo era no lo enfoqué al tema, cierto, de lo apolítico, porque eso igual es un tema que ha sido, como yo creo, bastante tratado. Lo toqué por el lado de como el origen histórico de la filosofía, y es un tema que toqué en mi video anterior, pero quería relatarlo como con más profundidad en este video de hoy. Así que hoy día yo voy a, hoy, un intento al menos, de hacer como una especie de video ensayo sobre lo que para mí sería como el origen histórico de la filosofía y cómo surgieron oportunidades, ¿cierto? Y cómo eso trajo consigo como una especie de brecha desigual y todo eso. Entonces el tema, ¿cierto?, que yo toqué en mi video anterior era justamente de que yo decía, bueno, que todo, ¿cierto?, estaba envuelto en la esfera de lo político. Esa era como una primera premisa. Y que filosofar se convertía en un acto político. Ahora, ¿por qué el filosofar se convierte en un acto político? Primero, ¿cierto?, nosotros tenemos que entender que la filosofía surge en el aburrimiento. Eso es un tema que toqué, como dije en mi anterior video, pero quería tratarlo igual con más profundidad. Ustedes tienen que pensar que en la antigua Grecia los filósofos tenían como todo resuelto. Ellos tenían como toda su vida resuelta. Ellos no necesitaban alimento, no necesitaban ropas, comida, nada. O sea, ellos tenían todas las necesidades cubiertas. Claro, cuando nosotros hablamos de filósofos nos centramos, ¿cierto?, principalmente en Sócrates, Platón, Aristóteles y todo lo que vendría, ¿cierto?, después de. Pero tenemos que recordar también que a la par de estos filósofos también estaban los filósofos helenísticos, que eran estos filósofos que no se regían por los mismos estándares como establecidos de la filosofía que surgió ahí en Atenas, ¿cierto?, en Grecia, en la cuna de la filosofía, porque eran filósofos como, por ejemplo, Diógenes, que es como el más conocido, Diógenes de Sinope, que se hizo como bastante conocido con este sobrenombre o apodo de el perro, Diógenes el perro, porque justamente él vivía como un perro. Él vivía como con lo mínimo, vivía como en una especie de baúl, si no recuerdo, como una especie de cilindro metálico, así como en el centro de Atenas, se alimentaba como justo con lo necesario, y recuerdo que siempre decían que él tenía como un pocillito como para comer y un vaso como para tomar agua. Y un día él vio como un niño tomaba agua con sus dos manos sin necesidad del vaso y se deshizo de ese vaso porque dijo, no es necesario. Prácticamente estos filósofos, ¿cierto?, eran los que vivían con lo mínimo, ¿cierto? Los cínicos, los estoicos, los epicuros, los escépticos, todos ellos que se engloban dentro de como la filosofía helenística.
Entonces cuando yo hablo de filosofía no hablo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron, considero yo al menos en filosofía, los primeros anarquistas, ¿no? Porque fueron los primeros que como que hicieron el quiebre, ¿cierto?, de lo que se entendía como filosofía. Porque la filosofía siempre, ¿cierto?, ocurría como dentro de los palacios, como muy ostentoso y cosas así. Y ellos fueron como los primeros en romper en esa tradición. Pero no los contemplo a ellos justamente porque, por un lado, ¿cierto?, fueron una minoría, no representaron una parte importante de la historia de la filosofía. De hecho, esos filósofos ni siquiera a veces es necesario que se toquen en clase. Muchas veces en tercero o cuarto medio nunca se enseñan a los cínicos, a los estoicos ni a los epicuros, porque incluso ellos mismos no se consideraban filósofos como tal. Entonces yo siempre cuando hablo de filósofos me refiero obviamente a los grandes, ciertos exponentes de la filosofía antigua, que son Sócrates, Platón, Aristóteles y todo lo que viene después, ¿cierto? Incluidos los presocráticos que estaban un poco antes de Sócrates. Entonces estos filósofos, ¿cierto?, surgieron, la filosofía surge del aburrimiento. La filosofía surge del aburrimiento porque estos filósofos, que eran personas completamente normales, claro, ellos no se entendían a ellos aún como un filósofo. Entonces ellos eran personas completamente normales que llegó un punto en el que ellos se empezaron a cuestionar como su entorno, justamente porque ya no tenían nada más que hacer. O sea, es crucial entender que yo creo que la filosofía no surge desde la persona que tiene necesidades que suplir, porque la filosofía supone ver un más allá. Y en ese ver más allá siempre tiene que haber una disposición, y para generar esa disposición no tiene que haber ninguna necesidad antes. Y este es un tema que yo creo que ha surgido harto en varias conversaciones como casuales, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, expreso que hago clases en un colegio que presenta un alto porcentaje de vulnerabilidad, y siempre me dicen como, ¿cómo logras que los estudiantes se interesen como por la filosofía si ellos tienen como temas mucho más interesantes antes que tratar que la existencia del mundo o el sentido de la vida, ¿no? Es como... Y claro, es una discusión justamente sin respuestas, como cómo se logra hacer llegar la filosofía, que es una disciplina que surgió entre hombres que tenían dinero de sobra, tenían todo de sobra, ¿cierto?, en sus palacios, y hacían esos banquetes y esas tertulias súper ostentosas. Cómo ahí logramos nosotros tomar esa filosofía y bajarla a nosotros, a los seres completamente normales. Y eso yo creo que es la puerta de entrada como más... la puerta de entrada, ¿cierto?, justamente que nosotros podemos tener para hacer llegar la filosofía a gente que no le interesa, y no le interesa no por un sentido como propio, porque generalmente la filosofía no se conoce. Y como no se conoce, lo desconocido siempre se tiende como a rechazar. Entonces, prácticamente es cierto, yo postulo acá en este ensayo que elaboro, es cierto que la filosofía surge desde ahí, desde la arriba. De hecho, voy a leer un extracto acá de lo que tengo. Voy a citar, ¿cierto?, un poco lo que yo escribí, ¿cierto? Dice, el origen latinoamericano se encuentra arraigado a la otredad. Se entiende a Europa y Estados Unidos como uno y Latinoamérica como lo otro. Aquella otredad es la que determina la concepción colectiva de escasez de recursos, más allá de la determinación económica de cada país en específico. Claro, la pobreza al final no es una cuestión solamente ser carente de plata, va un poco más allá, como que la pobreza al final se convierte en un sentido existencial, y es algo que yo digo, ¿cierto?, más adelante. Cuando hablamos de pobreza estamos entendiendo al pobre como carente de o falta de algo. Sin embargo, la carencia no es pobreza. La pobreza es en un sentido conceptual, es una cualidad existencial, determinada por las diversas formas de opresión que han existido desde años. Cuando hablamos de carencia hacemos referencia a una falta, a un vacío. Al pobre nada le falta, ni está vacío en ningún aspecto, está completo. El ser pobre, políticamente hablando, se ha convertido en una herramienta de liberación, y un ser y estar en el mundo tangencial a la manifestación política, donde el pobre se convierte en un sector de la población y donde se comparten ideas, presencias, proyectos y demandas colectivas. Entonces, claro, primero aquí yo, ¿cierto?, defino un poco qué vendría a ser pobre. Al final, la pobreza no es una cuestión que uno... esta frase bastante popular, ¿no?, que se ha hecho como el pobre es pobre porque quiere. Y claro, hay varios que argumentan y le encuentran sentido a esos argumentos, porque si uno lo mira desde esta perspectiva como un poco más cejada,
podría llegar a tener sentido, el pobre es pobre porque quiere. Porque no sé, nosotros por ejemplo vemos personas que no tienen recursos suficientes, pero que de alguna otra manera, no sé, por ejemplo se endeudan para conseguir un plasma así gigante. O no tienen nada de plata ni para comer, pero no comen, pero tienen teléfonos de último modelo, tienen unos autos súper grandes. Claro, y nosotros, si lo miramos como de la perspectiva un poco más, menos crítica, nosotros podríamos llegarle a encontrar un sentido a esta frase, ¿no? Ellos están siendo pobres porque están queriendo, porque podrían no comprarse esos teléfonos, podrían comprarse un teléfono mucho más barato y ocupar el resto de dinero, ¿cierto?, en mejorar su calidad de vida. Pero claro, acá es donde nosotros nos encontramos con yo creo que la clave de que el neoliberalismo, ¿cierto?, ha impuesto en nuestra conciencia, ya como una conciencia colectiva que ya es incapaz, ¿cierto? Ya somos incapaces de salirnos de esa idea neoliberal, que es prácticamente que el neoliberalismo necesita pobres para que el sistema funcione. Entonces, ese empobrecimiento que tiene esa gente no es un empobrecimiento que lo hagan a propósito, sino que es un empobrecimiento mental. Se nos vende, ¿cierto?, la idea, se nos generan necesidades vacías y se nos vende, ¿cierto?, esas ideas de que es mucho mejor ostentar tener dinero a tenerlo como genuinamente. Entonces, al final es el Estado y el sistema el que genera a esos pobres, y la pobreza no siempre, como lo digo acá, no es siempre no tener plata. A veces la pobreza es una pobreza mental, y no es una pobreza mental que el pobre tenga la culpa de, sino que es una pobreza mental que es producto de un sistema, porque el sistema obliga a que esas personas permanezcan pobres, porque el sistema neoliberal necesita pobres para seguir funcionando. Si no hay pobreza, no se puede generar, ¿cierto?, esa distancia, no se pueden hacer... no funciona, no es sostenible el sistema neoliberal sin pobres. Entonces la pobreza no es una cuestión que va... por eso encuentro yo que se ha popularizado esa frase, ¿no?, el pobre porque quiere, y ponen esos ejemplos, así como, no, pero la señora Juanita ahí se compró tal cosa en vez de guardar esa plata y todo eso. Entonces, como que la pobreza, primero, cierto, es importante entender qué significa ser pobre. Ser pobre no es solo ser carente de algo. Al pobre no le falta nada. Pasa lo mismo cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este sentido, ¿cierto?, como de la otredad, ¿cierto? Está el blanco y está el negro. El blanco no es solo el que es literalmente blanco. Blanco es una raza. Blanco es una raza, no es solamente una persona que es más clara de piel. No, blanco es una raza. Acá en Latinoamérica nadie es blanco. Entonces esas son como cualidades, son como características que uno va definiendo, ¿cierto?, en base a como la disposición política, ¿cierto?, que uno tiene de analizar y criticar estos temas. Más adelante, ¿cierto?, sigo con el origen de la filosofía, y era un poco lo que venía hablando yo al principio. La filosofía se origina en la burguesía, surge del aburrimiento máximo de la vida, en un afán de hacer algo cuando no hay nada más que hacer. Surge del tener todas las necesidades cubiertas y buscar generar más necesidades. La filosofía no es una necesidad. Nadie se muere de hambre por no filosofar. La filosofía es del rico, del adinerado, del aburrido y del no necesitado. Si entendemos la filosofía de ese modo, entonces debe existir para la gente común un alcanzar. Para la gente común, ¿cierto?, para el pobre un alcanzar. Si hablamos de alcanzar en sentido práctico, implica una falta. Si me falta, quiero alcanzar. Por ende, el pobre es falto de filosofía, ¿cierto? Ahí se genera como esa distancia. Si hay una carencia, esa carencia se quiere llenar. Y para nosotros querer llenar esa carencia tenemos que alcanzar. Pero claro, como la filosofía históricamente se nos ha vendido como algo que está muy lejos, que es algo casi inalcanzable para nosotros, pero como para la gente común, la persona común y corriente se siente alejada de la filosofía, porque no es algo que le pertenezca a él, por esa cualidad existencial de pobreza que se ha vendido sistemáticamente. Entonces la filosofía, ¿cierto?, no le pertenece al pobre, porque el pobre tiene necesidades básicas que cubrir. Por esa razón, justamente filosofar es un acto político, desde la pobreza y desde el abajo, porque supone quebrajar el origen y el principio histórico de la filosofía, de unir en contra de la norma y el esquema económico requerido para poder filosofar. La filosofía, ¿cierto?, cierro con esta frase que a mí me encanta mucho, esta frase, y que no es de ningún filósofo, solo como que se me ocurrió mientras como que hacía este ensayo. La filosofía, cuando la hace el rico, es abrumadora, pero cuando la hace el pobre, liberadora. Y eso.